supuesto, Juan Carlos nos acompañará en la gran transmisión que tendremos el domingo. Empezaremos a las 7 o 7:30 de la mañana, como lo acostumbramos a hacer, y vamos a extender la transmisión hasta la hora que sea necesaria, como hacemos siempre, hasta que toque, para saber quién es el nuevo presidente de los colombianos y que ambos candidatos, el vencedor y quien sea derrotado, pues entreguen sus palabras. Juan Carlos, nos alegra tenerte como siempre en esta mesa de trabajo. Buenos días. Felipe, buenos días. Andrea, Paula y Juan Carlos, muy pendientes de... El domingo no es una elección, es definir qué tipo de cambio queremos. El país dijo quiere un cambio, hay dos opciones de cambio. La gente elige qué tipo de cambio quiere. Eso es, digamos, lo que vamos a ver el domingo. Y ojalá, Felipe, se rompa la tradición. La tradición es que en segunda vuelta vota un poquitico menos que en primera. Recuerde que en primera votamos 21,5 millones de colombianos, el 55%. Ojalá en segunda vuelta votar un poquitico más. La tradición es que no, se bajan 500,000, 600,000. En Antioquia votamos 2,900,000. En Medellín, 1,200,000. Tengamos esos números ahí. Qué bueno que el domingo dijéramos, superamos 21,5 millones en Colombia, los 2,900,000 en Antioquia, el 1,200,000 en Medellín. Normalmente no ocurre. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo en mi caso me he topado con muchas personas que dicen que no van a salir a votar, que ya están como cansados del asunto. Un analista político y nosotros los periodistas no nos cansamos del asunto, pero la ciudadanía, Juan Carlos, estará ya cansada, hastiada de este escenario. Ha sido pesado, ha sido difícil, una campaña muy baja, muy rastrera, con muy poca altura. ¿Usted cree que la gente está cansada y eso puede desmotivar la participación en las urnas? Mire, Felipe, cómo es el tema del poder del mensaje. Y se lo digo porque tenemos por primera vez en la historia de Colombia una segunda vuelta sin plaza pública y sin debates presidenciales. Por primera vez. Y uno diría, eso significa que se bajó el tono de la información, que no hay tanta información. No, por el contrario, porque la plaza pública tradicional, esa de buses y de tarima y de grandes bailes, se modificó por las redes sociales. Entonces mire que el hecho de que no haya plaza pública y que no haya debates no disminuyó la cantidad de información. Lo que desgasta es el tipo de mensaje, porque no vimos propuestas y vimos muchas peleas todos los días, denuncias. Cada candidato, en vez de buscar su propuesta para convencer a la gente, busca el error del otro. Están dedicadas las campañas 7x24 a mostrar el error del otro, porque sienten que no han logrado ganar la confianza. Recordemos que el mercado de votos es como el mismo en primera y en segunda vuelta. Votamos en primera vuelta 21,5 millones y digamos que 14,5 ya están comprometidos. Normalmente, los 8,5 de Petro votarán por Petro, los 6 de Rodolfo por Rodolfo. ¿Qué había disponible? 6 millones largos. Dijimos que baja un poquito, que bajen 500,000, queden 6 millones. Los 6 millones que votaron en primera tienen conducta y cultura de votar y quisieran votar. Esos 6 millones son la pregunta de hoy, no son los 14,5. Entonces la pregunta es, ¿por qué se desmotivan estos 6 millones? Porque es demasiado pesada la campaña, solo denuncias, no veo motivos. Y comienza a jugar el tema de cómo logra Rodolfo descontar tanta ventaja que le lleva a Petro, 2,5 millones, o cómo Petro logra que Rodolfo no aumente y se quede ahí y no logre alcanzarlo. Entonces un poco es, la pregunta hoy no es los 21 millones de colombianos, son los 6 millones que votaban en primera vuelta, se quedaron sin candidato, ¿qué van a hacer? ¿Se bajan del bus y no votan como muchas veces pasa? ¿Votan en blanco? Que el voto en blanco es un tema que hay que discutir seriamente porque tiene implicaciones distintas a la historia política del país, o se definen por una de las dos fórmulas porque es lo que hay. Y no es que a la mayoría le choque lo que hay, porque la mayoría ya votó por Petro y por Rodolfo. Yo no les choca ni Rodolfo ni Petro. A los 6 millones les parece que cansancio y es lo que hay. Eso es lo que estamos mirando en el día de hoy. Juan, ¿usted cree que los escándalos en los que se han visto envueltos los candidatos inciden en un cambio en la decisión de voto? Que si la gente que iba a votar por Petro al ver los videos de la semana pasada puede cambiar, o si al ver los escándalos de corrupción, las investigaciones contra Rodolfo Hernández también pueda cambiar el voto. ¿Eso incide o definitivamente el que ya tomó su decisión ya la mantiene? Incide en los 6 millones que están flotando. En el voto duro no va a cambiar nada, porque el voto duro, los 8,5 de Petro y los 6 de Rodolfo, cree que el otro es peor, pase lo que pase. Entonces no va a cambiar su opción. Estos 6 millones que no tienen candidato, todo incide, hasta el último día. Recuerda que hablábamos que hay personas en Colombia que generan confianza, aunque nunca voten por ellos. Y su llegada a las campañas no da ningún voto, pero genera un poquitico de confianza. Lo que buscan estos dos candidatos es, en los 6 millones, disminuir la desconfianza o darle algo de confianza.
Si hay un académico muy respetado por un grupo de personas que se quedó sin candidato y ese académico dice, voto por uno, y la gente dice, ve, ¿será que no es tan malo? Porque es que aquel que confío en él y admiro, vota por él. Entonces, un poco lo que buscan ahora es disminuir la desconfianza. Lo que pasa es que la ruta que están cogiendo es muy difícil, atacar y atacar. Entonces, la gente que, esos 6 millones dicen, ay, qué cansancio. Pues se puede dar, no hay, digamos, todavía resultado. Hace 4 años, recordemos, en segunda vuelta disminuyó la votación en 400.000 personas, menos de medio punto. ¿Qué ocurrirá? Esperemos a ver. Pero el tema del voto en blanco es un tema muy importante este domingo. Juan Carlos, el 19, bueno, no, el 19 no, en las anteriores, en la anterior jornada electoral, pues minutos después de conocerse los resultados, ambas campañas fijaron sus ojos en Antioquia. El terreno que tuvieron durante este tiempo, ya lo que fue, ya demostraron, pues también hicieron campaña en el territorio. ¿Cómo ha visto usted el panorama de esa búsqueda de más de 1 millón de votos que sueña cada una de las dos campañas políticas? Paula, es muy claro por los números. Recordemos que el 29 de mayo, 18 departamentos ganó Petro, 13 Rodolfo y solo 1 Federico. Es decir, el departamento, déjeme exagerar, que se quedó huérfano de candidato fue Antioquia. ¿Qué pasará con esos votos? Aquí votaron 700.000 casi por Petro, 550.000 por Rodolfo, que está flotando en Antioquia. 1.400.000 votos. ¿Por qué? Como 1.300.000 y pico de Federico y unos 200.000 de Fajardo. 1,5 millones de votos flotando. Recordemos que Antioquia no solamente tiene esa característica, sino que aporta el 13.3% de los votos de la elección. Después de Bogotá, que pone el 18%, Antioquia es importantísimo. Entonces, en ninguna región como en Antioquia están los votos flotando. Recuerde, de los 6 millones, 1,5 millones en Antioquia, el 25% de lo disponible. Por eso, Antioquia es epicentro de todo. Por eso usted ve tanto esfuerzo, tanto de Petro como de Rodolfo, de buscar picar aquí, porque aquí es donde más votos hay disponibles, donde más candidatos votantes huérfanos quedaron. 1,5 millones de los 6 millones. Entonces, esta gente está tratando por todos lados de sumar acá porque puede hacer la diferencia. Pero mire que son cosas que uno define y es. Petro tiene su fortín en Bogotá. Su máxima votación fue en Bogotá, 1.800.000. Rodolfo en Santander, que es su casa. Su máxima votación, 800.000. ¿Dónde hay más votos disponibles? Solo en Antioquia. En todas partes se puede morder. Pero Antioquia tiene el 25% de los nuevos votos. 1 de cada 4 disponible para la segunda vuelta lo tiene Antioquia. Por eso acá hace tanta diferencia. Pero hay una tendencia, según las encuestas, no sabemos si se confirmará o no, de que no hay mucho entusiasmo en Antioquia. Y es probable que el 56% que votamos el 29 de mayo, con 2.900.000, no se alcance ahora. Si eso ocurre, todo lo que baje la votación o que aumente el voto en blanco, ¿a quién le sirve? Al que va adelante, porque le descuentan menos. Entonces, la gente no ha entendido que el voto en blanco es inútil. No se equivoque. El efecto del voto en blanco este domingo puede ser decisivo. Vamos a hablar de ese tema que hemos discutido y técnicamente se han traído invitados para que hablen de eso. El voto en blanco, usted lo dice para que ahondemos un poquito en eso. La gente dice, yo no tengo por quién votar, pero al votar por el voto en blanco, automáticamente apoya a uno de los dos candidatos. ¿A cuál? Miremos los números. Sí. Esto es bueno con números. Porque Sí, que me parece, yo no soy abogado y sé que el experto dice en primera vuelta el voto en blanco, si ganara, se cambiara la elección. En segunda, déjeme exagerar como siempre hago. Hemos hablado de 21 millones de votos. Así es. Si este domingo 20 millones votaban en blanco y 600.000 por uno, 400.000 por otro, no se repite la elección. Así es. Queda presidente el que quedan 600.000 el segundo. O sea, para condicionar la elección es, ¿el voto en blanco cambia candidatos? No. En eso sí es inútil en este caso. Pero el efecto práctico es el siguiente. Mira, hace 4 años. En primera vuelta, el voto en blanco hace 4 años fue el 1.76. Casi nada, 2%. 320.000 votos. Este año, ¿cuánto fue el voto en blanco en primera vuelta? 1.73. Lo mismo, es increíble. Sí. Increíble. ¿Qué pasó en segunda vuelta el voto en blanco hace 4 años? Se duplicó. Creció muchísimo, sí, pasó a 4.2. Y eso fueron 800.000 votos. Que pase lo mismo, que se duplique el voto en blanco y pase a 5%, y hablamos de 20 millones, hablamos de 500.000 votos. Sí, sí. Pero, ojo, que si el voto en blanco no es el 5%, como es tradicional que vimos hace 4 años, sino que es el 10%, ¿A quién se le hablamos quita? de 2 millones de votos Exacto. largos. Y recuerden ustedes que el que va adelante es Petro por 2,5 millones. Si la torta disponible de votos se va para el blanco, le quedan menos opciones a Rodolfo de descontar. En la práctica, no en lo jurídico, no en el derecho político de quejarme, en las sumas y restas, todo voto en blanco por encima del promedio de siempre, de 4.2%, dificulta la posibilidad de que Rodolfo alcance a Petro.
O, de otra manera diciéndolo, consolida la ventaja de Petro. ¿Por qué? Porque lo tradicional es que sea el 4.2%. Si es el 10% o el 12%, escuché ahora en redes que están diciendo que el 13%. Que ya enseguida vamos a revisar. Si es el 13% del voto en blanco, Rodolfo está muy lejos de ser presidente. Si es el 5% tradicional, las encuestas han dicho que hay un empate técnico. En ese sentido, Juan Carlos, a estas alturas del paseo, en este momento a falta de 6 días de la apertura de urnas para la segunda vuelta, voto en blanco y personas que no van a salir, que dicen no vamos a salir a votar, ¿es posible convencer esos segmentos que alguna parte de ese voto en blanco o de esos que no participan se animen a llegar a las urnas? ¿Qué los tiene desanimados? Primero, que no es el suyo. Se quedó en primera vuelta con el que votaron. Lo segundo, que no ven una razón para unirse. No tiene una idea de confianza. Motivación. ¿Qué hay ahí? Si sabemos de aquí al domingo algo que permita que confíe en la persona, que hoy no le da ese enlace, se puede dar. Pero no es tan fácil. Lo que pasa es que siempre recuerda que entre el 20%, 25% en la última semana definen. Yo sé que voy a votar, pienso votar, tengo dudas, hoy vi una cosa, veo otra. Entonces, hoy la foto no está completa. Solo salimos el domingo, pero cada vez será más difícil porque se va cerrando el círculo del poder convencer. Un poco están como por el descarte, ¿será que sí o que no? Yo escucho mucha gente indecisa, con ganas de votar otra vez. No llega gente nueva. Ay, Juan Carlos, imagínate que estamos apostándole al 45% que no votó. Nunca ha votado. No pierda el tiempo. No Hay van, forma. No. Apuéstele al 55% que votó, que tiene la conducta, que fue el 29 de mayo, que tiene como capacidad ciudadana, decir, yo me comprometo inclusive con la decisión de quién me va a gobernar. Que tiene la cultura de la participación. La causa ha sido esencial en política electoral. Hay que tener una causa para llegar donde se quiera. La causa se ha diluido un poco en esta contienda presidencial. La causa de Rodolfo Hernández era la lucha contra la corrupción. Petro estaba, uno puede discutir si la causa con la que llegó Hernández es realmente esa, porque parece ser un cambio radical frente a todo lo que significa establecimiento. Hoy, en este debate que no es en las plazas públicas, sino en las redes, es que no hemos visto propuestas. La causa está perdida. Hay causas identificables. La causa es una sola en Colombia, cambio, el deseo de la gente. ¿Qué vemos en Petro y en Rodolfo? Diferentes formas de hacerlo. Y recuerde ustedes que siempre hemos dicho que un poco el tema reputacional tiene que ver con el comportamiento. Entonces la gente dirá, Petro cómo se comporta para el cambio y Rodolfo cómo se comporta para el cambio. Porque de alguna manera vimos en Colombia que lo políticamente incorrecto pegó. ¿En qué sentido? Rodolfo habla de una manera muy desabrochada. Es muy imprudente, digámoslo de alguna manera, para mucha gente, pero eso pegó la franqueza. Entonces la gente dice, ese estilo francote, va por encima de todo, me gusta, ese tipo de cambio me le apunto. O yo creo que es peligroso ser tan desabrochado y prefiero un tipo de cambio más estilo tradicional, porque Petro ha dicho, yo voy a cambiar este país con las normas que hay, con las instituciones que hay. Entonces un poco es qué tipo de cambio se quiere. Que en este sentido es que, por eso ustedes ven a Petro a ratos como haciendo esfuerzos por moverse mucho, y es porque hasta el 29 de mayo claramente el cambio, la ruptura era Gustavo Petro. Pero después del 29 de mayo, la ruptura de Rodolfo parece más fuerte que inclusive la de Petro. Entonces desacomodó a Petro como único rey del tema de cambio y único rey del tema anticorrupción. Entonces un poco a Petro le roban las dos banderas y dijo, pero ¿qué pasó aquí? Venga, miremos bien, porque ese señor tan desabrochado me logró colonizar el espacio y había una disputa por el mismo espacio. Por eso sentimos, Felipe, que de pronto no había una causa tan directa, porque hace 4 años era más fácil, un poco la izquierda a la derecha, etc. Pero hoy si es cambio, ¿qué tipo de cambio? Cuando la gente pensaba que el cambio de Petro era muy agresivo, ven uno de Rodolfo que puede ser inclusive más agresivo en las formas y dice, venga, que hay que barajar y mirar. Juan Carlos, a propósito del análisis que usted nos hace acerca del voto en blanco en términos muy prácticos, ¿la abstención también jugaría en un sentido similar? ¿También podría favorecer a uno y perjudicar a otro? Claramente, Andrea, porque recuerden ustedes es que si tenemos 10 vasos de leche disponibles y alguien me lleva 5 de ventaja, tiene 5 más, yo para alcanzarlo necesito 5. Si por algún motivo 2 se retiran, porque votan en blanco o porque se salen del paseo, pues no tengo forma de alcanzarlo, aunque logre alcanzar todo lo disponible. Habían 5, se retiraron 2, quedan 3. Los 3 para mí todos, el 100%, no alcanzo a descontar la diferencia. Entonces, un poco lo que vimos el domingo 29 es que la diferencia era muy grande, 2,5 millones, pero había un condicionante. Era que esos 5 millones de Federico parecían por causa más tentados a no votar por Petro, sino por Rodolfo. Entonces dijeron,
Si eso es así, si la mayoría se une a Rodolfo, Rodolfo compite. Pero si la mayoría no se une a Rodolfo, no compite, porque le lleva 2,5 millones. Si la gente se abstiene más que antes o vota en blanco más que antes, se queda Rodolfo sin mercado disponible para alcanzar a Petro. Entonces, Juan, toda abstención, sí. todo voto en blanco por encima del promedio, digamos, dificulta que Rodolfo alcance a Petro. Le escuché esta expresión hace algunos minutos y que también nos pone a pensar sobre algunos resultados de sondeos, de encuestas durante estos días, y es empate técnico. ¿Cómo se define un empate técnico en elecciones y qué riesgo puede representar para el reconocimiento de resultados? Bueno, recordemos que las encuestas son una foto del momento Sí. y siempre nos dicen hay un margen de error, es decir, pueden ser 2 puntos por encima o 2 por debajo. ¿Qué nos dicen en promedio las encuestas? Entre el 2 y el 3% de margen de error. Muchas han mostrado que se llevan 1 punto o 2 puntos. Si es así, el margen de error nos dice que pueden estar empatados, exactamente empatados. En la votación nunca quedan empatados, hay un Claro. voto de diferencia, pero en la proyección sí están en el tema de que están empatados. ¿Qué está ocurriendo con el tema de las encuestas? Es que solamente una encuesta, de todas las que vimos, dijo que había mucha diferencia, porque disparó el voto en blanco al 13%. Entonces miren que el voto en blanco sí hace la diferencia del resultado. ¿Qué puede ocurrir? Esta última semana también influye. Si la diferencia del domingo, y son la misma votación, es de 1 punto, son 200.000 votos de diferencia. Si es de 2 puntos en la vida real, son 400.000 votos. ¿Qué sería lo ideal? Gane el que gane, que sea una diferencia mucho más amplia para que la gente esté un poco más tranquila, porque siempre está, el que pierde siempre se queja de que hubo irregularidad. Entonces digamos, qué bueno que fuera por 5 puntos la diferencia, gane el que gane. Si es por 1, son 200.000 votos, 250.000 votos, y yo creo que sería un poco complicado porque ninguno reconocería que perdió, digamos, ese día. Juan, a usted que le gustan los números, volvamos a la radiografía de la primera vuelta. 6 millones de votos Rodolfo, 5 PET, 5 Fico. Se dijo que esto no suma, esto no es automático. La gente dijo 6 de Rodolfo y 5 de Fico son 11, ya hay una diferencia grande. Usted que le gustan las cifras, ¿cuánto cree que sea la deserción del voto de Fico de esos 5 millones que se le van a Rodolfo? Digámoslo de esta manera, si fueron 5 millones Sí. y el 20% se quita, no me Sí. gusta Rodolfo, yo no voy ahí, quedan 4. Sí, Rodolfo con 6 que tuvo y estos 4 serían 10. sí. Y Petro tenía 8,5, también va a crecer. ¿Qué significan estos números, Juan? Es que para ser presidente en Colombia debe tener más de 10 Más de millones de 10. votos, Así es, clarísimamente. tal cual. Duque tuvo 10.400.000, pero es una elección distinta, digamos. Pero tan pareja, y con estos números nos dice eso. ¿Usted quiere ser presidente de Rodolfo? Más de 10. Descuéntele tanto y sume 10 millones. O Petro, si quiere asegurarse la presidencia, tiene 8,5, está muy cerquita, pero sume 1,5 millones porque ese señor le puede descontar hasta los 10 millones. Entonces, para que volteemos la respuesta, con 10 millones en adelante compiten, de 10 para abajo no son presidentes. Juan Carlos, gracias. Esperamos volver a vernos esta semana y por supuesto el domingo desde las 3:30 de la tarde para que enfrentemos la fase final en el cierre de urnas y luego todo el análisis para saber quién será el nuevo presidente de los colombianos. Gracias, hombre, por ilustrarnos y ayudarnos a entender y visualizar escenarios. Aquí estaremos el domingo, Felipe, y recuerden, voten por el que quieran. Pero voten. Pero no dejemos en manos de otro quien nos va a gobernar 4 años y más cuando es un cambio. Es decir, lo que sigue no es normal, en ningún caso. Si aquí Ni ya con no hay Petro ni con salida, Rodrigo, cambio es con cambio. Rodolfo. Cambio es cambio. Sí. Entonces, Cambio es traten de cambio. influir quién les va a cambiar la vida.